los que aprecian. Buenos días. Un saludo afectuoso para todos, especialmente para nuestros amigos de Fenalco Junior, para los 18.000 afiliados a Fenalco, y para todas nuestras 28 seccionales que en este momento nos están acompañando y que seguramente nos acompañarán en el resto del día a través de la plataforma de YouTube. Hoy tenemos una reunión muy especial desde la Casa Fenalco, que es la casa de ustedes, y es una reunión muy especial porque tenemos a dos amigos de esta casa, pero especialmente dos amigos con los que compartimos preocupaciones, compartimos inquietudes sobre el futuro del país. Evidentemente, el tema del emprendimiento tiene una parte muy importante de iniciativa privada, pero esta iniciativa privada puede verse limitada eventualmente por un mal o malas decisiones políticas. En primer lugar, y saludo a Carlos Augusto Chacón, quien es director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olórzaga, y a nuestra gran amiga Jerome Sanabria, que ustedes conocen también y la recordarán especialmente por su camiseta y por su trabajo de economía al andén, presentándole a todos los colombianos de manera sencilla por qué es tan importante saber economía y por qué es tan importante opinar para garantizar que haya un futuro mejor para todos. Le doy la palabra inicialmente al doctor Jaime Alberto Cabal, que es el presidente de Fenalco, que nos acompaña en este momento, que quiere dar un saludo especial a todos ustedes. Bueno, doctor Cristian, muy buenos días para usted. Igualmente mi saludo para nuestros invitados tan especiales y amigos, el doctor Carlos Alberto Chacón y por supuesto a Jerón Zanabria, que son, como usted decía, amigos muy especiales de la casa y obviamente colaboradores muy especiales con los cuales estamos unidos en la misma causa de luchar por este país y por hacer empresa y obviamente hacer respetar la dignidad de los empresarios, las libertades económicas, las libertades individuales del país y pues los tres coincidimos en la necesidad de un cambio de rumbo, de la esperanza de un cambio de rumbo de Colombia porque sabemos que como vamos no está bien. Por supuesto, el emprendimiento es una opción muy importante para los jóvenes de Colombia y hay muchas oportunidades a pesar del precario apoyo que existe en políticas públicas del Estado. Pero Fenalco se ha venido preocupando precisamente para hacer un proceso de acompañamiento a esas ideas o a esos ideales de convertir sueños o ideas en proyectos y esos proyectos en empresa. Pero usted lo notaba muy bien, doctor Cristian, los empresarios, los emprendedores tienen que hacer su tarea al interior de sus negocios, pero también tienen que hacer su tarea al interior de la vida democrática del país y preocuparse para que tengamos país. Si no hay democracia, si no hay libertades individuales, si no hay libertades económicas, no puede haber empresas que prosperen, porque obviamente eso sería tener empresas sanas, pero en un ambiente y un entorno político enfermo, como es el que tenemos en este momento en Colombia. O sea que mi llamado es aprovechar este webinar, pero también a ser conscientes de que no basta solamente con hacer la tarea al interior de nuestros proyectos empresariales o empresas, sino también preocuparse por el futuro del país y participar activamente con buenas decisiones en lo que viene. Muchísimas gracias y les deseo mucha suerte. Me despido porque estoy aquí en el aeropuerto El Dorado próximo a abordar un vuelo. Gracias, presidente. Bueno, y acá les decía que estamos desde Casa Fenalco en un ambiente por demás bucólico, pero en pleno centro empresarial de Bogotá, y con el desenfado y la confianza que supone estar hablando con amigos, eh, pues uno piensa que hay principios que son incluso constitucionales, Carlos, en el sentido de que pues, es deber del Estado proteger el derecho de propiedad y promover la libertad de empresa. Pero también, y a pesar de que esos son principios constitucionales, cabe preguntarse
¿Cómo están en Colombia hoy las libertades económicas que deberían ser un presupuesto elemental porque son constitucionales? ¿Cómo estamos en eso, en este tema de libertades económicas? Bueno, Cristian, muchas gracias. Un saludo muy especial a Jerome, que me alegra mucho compartir hoy con ella y contigo este espacio, y a todos los que nos ven hasta ahora, y por supuesto un agradecimiento a Fenalco Junior por invitarnos. Vea, si no fuéramos a índices, de acuerdo al Heritage Foundation, Colombia cayó en el último año 5 puestos en el índice de libertad económica. Pero si usted lo compara con cualquier otro índice internacional, Colombia siempre ha estado en la mitad de la tabla. Claramente los últimos 3 años han llevado a que bajemos en puntajes y haya mayores riesgos a la libertad. Eso es el resultado de un gobierno que no cree en la libertad económica, que cree básicamente su proyecto político consiste en utilizar el aparato de poder del Estado para centralizar la planificación de la economía, porque para ellos es más fácil que las personas dependan del Estado a permitir que las personas desarrollen sus propios proyectos de vida. ¿Cómo estamos? Si usted me lo pregunta, estamos en un momento de mucha tensión, de mucho riesgo, estamos perdiendo las libertades económicas que teníamos. No estábamos bien, también hay que decirlo, pero tampoco estábamos tan mal como ahora. Teníamos una senda por mejorar, pero hemos retrocedido bastante. Claramente preocupan las acciones del gobierno en distintos frentes, especialmente en lo que tiene que ver con la libertad de empresa, con los derechos de propiedad privada, índices en los que también hemos venido retrocediendo porque se están violando sistemáticamente los derechos de propiedad privada, especialmente en temas, por ejemplo, de propiedad física, con todo lo que tiene que ver con la SAPA y la SAPA, todo el tema de los TECAM, de la SATEA, que son estos nombres a muchos no les dirán nada, pero son formas del gobierno planificar ahora el desarrollo en los territorios, diciendo qué se puede producir, cómo lo puede producir, a quién le puede vender, dándole a las autoridades indígenas unas competencias que no les corresponden, creando un caos normativo. Por el otro lado, usted tiene toda una andanada de regulaciones que van en contra de la actividad empresarial, de la libre iniciativa, de la libre empresa, y pues hay que decirlo además, también medidas en materia de política monetaria, ¿no?, de inseguridad jurídica, que ha afectado a la inversión. Es decir, hoy el panorama es muy crítico en materia de libertad económica, porque lo que ha reinado es un modelo de coerción y uso abusivo del poder del Estado para regular la economía, para intervenir en la economía, porque ellos no creen en la economía de libre mercado, creen en la economía planificada, y eso hace que hoy enfrentemos un gran reto, y la tarea que nos corresponde en los próximos meses y en los próximos años es unirnos en torno a esto que llamamos sociedad civil y sector privado, y como actores importantes de la discusión política, empezar a recuperar esa libertad económica que hemos perdido y avanzar mucho más de lo que estábamos antes de la llegada de este gobierno. Muchas gracias. Y efectivamente, ¿no? Cuando uno ve disposiciones como las de las APAS y las APAS, que no son otra cosa que una forma de vaciar el derecho de propiedad, es decir, usted sigue siendo dueño de su predio, pero no lo puede usar para lo que quiera, sino que tiene que usarlo para lo que le diga el Estado, uno siente que se devuelve a ideologías que pensamos, querida Jerome, que ya habían dado un paso al costado después de la caída del muro de Berlín. A mí me llama mucho la atención de tus intervenciones, específicamente esa y el debate que surgió en Colombia, porque tú les decías por redes sociales, hombre, menos Marx, que es lo que parece que se está enseñando en colegios y universidades, y más Hayek. Y era tal el desparpajo propio de la ignorancia de algunas personas que yo recuerdo que decían que si te referías a Salma Hayek. Yo te pregunto, ¿por qué es importante para que no nos devolvamos a los años 50, no del siglo pasado, sino antepasado? Que los jóvenes, aún esos que están pensando hoy en emprender, piensen o trabajen y estudien un poco más a fondo estos temas económicos. No, Cristian, buenos días, profe, qué gusto verte aquí, compartir este espacio. Gracias a Fenalco por la invitación y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, Cristian, lo principal, que es este mensajito que yo llevo aquí en la camiseta de menos Marx, más Hayek, es cómo surge, o cuál es la preocupación. Imagínense que, pues bueno, yo cuando estaba en el colegio, yo estudié en un colegio que amo con toda mi alma, pero es un colegio estrato 2, pues al lado de mi casa, literal a una cuadra de mi casa, en el que el profesor de sociales que yo tenía en noveno, nos ponía a leer a Marx exclusivamente. Hubo un curso que era el trimestre para aprender de capitalismo
y nos puso a leer solo a Marx. O sea, en ningún momento tocamos un texto de Adam Smith, por ejemplo, o David Ricardo. Nada. La riqueza de las naciones, ni idea. Solo leímos a Marx. Entonces, evidentemente hay un sesgo del docente y yo me imaginaba que cuando yo entrara a la universidad, pues ya las cosas iban a cambiar más, porque pues estoy estudiando en el Rosario y dije yo, pues en el Rosario seguramente me voy a encontrar con profesores abiertos ideológicamente. Pues me equivoqué porque no es así. Entré al Rosario, estoy haciendo jurisprudencia, también hago historia, y el semestre pasado en historia me di cuenta de algo y es que apenas entré a la clase de fundamentos de ciencias sociales, el sílabus de toda la clase era Marx. Yo no puede ser, por qué me toca repetir esto otra vez? Bueno, está bien. Una clase, bien. Dos clases, tres clases, ya, yo ya dije, bueno, ¿esto significa que voy a estar todo el semestre en estas? No. Me traje una amiga de derecho a la clase para que me dijera si es que yo estaba exagerando o no en mi fastidio por ver solamente Marx. Y no, es que en efecto ya era un sesgo ideológico grande. ¿Y aquí qué pasa? Que uno como joven estudiante suele creerle a los profesores todo lo que dicen porque es que es la autoridad. O sea, si el profesor lo dice y yo estoy pagando para que este señor me dé una clase, es correcto. Y si el profesor nos viene diciendo que es que hay que abolir la herencia, que fue el tema que había, yo no puedo con esto. Si nos viene diciendo eso y afectando la propiedad y hablando de Marx, pues qué ideología va a quedar en los jóvenes. Y no es algo entonces que venga de estratos bajos o de colegios públicos o de FECODE. Es algo que estaba en mi colegio, pero está en la Universidad del Rosario y está en todas las universidades del país. Ahí digo yo, no, menos Marx, pues yo tampoco digo que haya que dejar de leer a Marx, o sea, evidentemente hay que leerlo para criticarlo, pero hay que entenderlo. Pero dije, hay que dejar de leer tanto a Marx y empezar a leer a Hayek. ¿Por qué sale Hayek? Que todo el mundo decía, ¿quién carajos es Hayek? Nunca lo hemos escuchado. Hayek para mí es un pensador, el pensador de mi vida, digo yo. Tanto así que yo tengo un gato que ya tiene 5 años, llegó cuando yo tenía 14 a mi vida y le puse Hayek. Sí, claro, Hayek, sí, mi bebé se llama Hayek. ¿Y Hayek quién fue? Hayek fue Nobel de Economía y de los principales pensadores de la escuela austriaca, que es la escuela que a mí me gusta en economía y que es la escuela que hacemos en Economía del Andén. Y entonces, cuando yo propongo dejar de leer a Marx tanto y empezar a leer más a Hayek, pues claro, eso se volvió un alboroto en redes sociales, que Petro me dijo que yo era una tonta, que hubo problemas con los profesores de mi universidad, pero también logré otras cosas, y es que en algunas clases, no en esa, pero en algunas clases diferentes, los profesores empezaron a poner a Hayek. Incluso en Derecho, un libro de Hayek sobre Derecho, porque también era abogado, y libertad. Eso para mí es la ganancia más grande de la historia, que nos pongan a leer como un autor más a Hayek. Y eso es lo que yo pedía. Y aquí, Cristian, yo creo que lo fundamental para que un joven aprenda o entienda sobre libertad económica es que a nosotros, pienso que hablo por la mayoría, no nos gusta que nos digan qué hacer. A mí me fastidia que mis papás me digan que yo haga algo. Si a mí me fastidia que mis papás me digan que yo haga algo, porque voy a dejar que el Estado me diga qué hacer. O sea, si ni a mis papás le hago caso, ¿por qué tengo que hacerle caso a unos políticos que ni me conocen ni conozco, ni saben de mi vida? Si no me gusta hacer caso, si me gusta ser independiente, pues lo que me sirve es la libertad económica, porque con libertad económica yo puedo decidir en qué me desempeño, qué hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, desarrollar mi proyecto de vida, como lo decía el profe. No tener un tipo ahí diciéndome qué hacer. Eso es lo primero. Y la otra razón por la que a un joven le debería importar la libertad económica más allá de la independencia es porque con la libertad económica se construye el futuro, el patrimonio. Si yo sueño, bueno, desempeñarme en el derecho, pero formar una familia, qué sé yo, que es mi sueño, formar una familia, comprarme una casa, ¿cómo voy a hacer eso sin libertad económica? Es más, sin propiedad privada, ¿cómo voy a querer adquirir algo? ¿Sí? Eres libre hasta de preferir tu equipo de fútbol, Claro, de escogerlo. exactamente, exactamente. Entonces, lo que yo pienso principalmente que es el mensaje que hay que darle a los jóvenes, a mi generación, y que yo lo dialogo mucho con mis amigas y las personas de mi edad, es, oiga, ¿a usted no le gusta hacer caso? A mí tampoco me gusta hacer caso. ¿Por qué le vamos a tener que hacer caso a un político? Sea quien sea, de la ideología que sea. No, yo no quiero hacerle caso a nadie. Yo quiero hacer lo que yo quiera con mi vida. Si nos gusta eso, pues libertad económica, no hay otro camino. Entendido. Hace un momento, Carlos, hablábamos con Jerome, qué pasa en un régimen capitalista o en una democracia liberal en la que uno no esté de acuerdo con Hayek.
probablemente nada. Pero ¿qué pasa en un régimen marxista si uno no está de acuerdo con Marx? Por eso, por eso también queríamos conversar con Carlos. eh, cómo ve usted, por qué es importante que los jóvenes aprendan economía, aunque no se dediquen a la economía profesionalmente? No, yo creo que la economía es algo que nos deberían enseñar a todos desde temprana edad, es algo que desafortunadamente no se enseña, además como se matematizó, entonces de alguna forma se hace ver que la economía es algo complejísimo, no se entiende que es acción humana traducida en las decisiones que tomamos todos los días. Y claro, entonces pareciera que esto solamente las decisiones económicas solamente obedecen a unos cerebros iluminados que, ¿no?, que tienen la capacidad de entender, y resulta que no, todos deberíamos saber economía específicamente para saber las consecuencias de las decisiones que tomamos, cómo podemos tomar mejores decisiones sobre lo que es nuestro, sobre lo que nos pertenece, y sobre todo entender que cuando el Estado a través de los gobiernos y de los políticos toma decisiones económicas, de qué manera nos afecta, ¿no? Es decir, hay discursos que suenan muy bonitos desde el punto de vista de la demagogia y los eufemismos para justificar la confiscación de la riqueza, basado supuestamente en buenas intenciones, en solidaridades. Entonces mucha gente termina comprándose eso porque no entiende el efecto económico que tiene, las externalidades negativas que crea, las consecuencias no anticipadas que podrían llevar. Es decir, no se reconoce que hay decisiones que tienen efectos. Entonces, hombre, que nos paguen un salario mínimo de 1.300.000, bueno, ¿y por qué no de 2.500.000? ¿O por qué no de 3 millones? ¿O por qué no de 5 millones? Es decir, ¿dónde está el límite? ¿Y cuál es el efecto que tiene eso en la informalidad? ¿Cuál es el efecto que tiene eso en la imposibilidad de que una persona que abre un restaurante en La Hormiga Putumayo o en Turbo Antioquia o en Soledad Atlántico no pueda tener formales a sus trabajadores, porque es que el nivel de ingreso de esas regiones no es el mismo que el de Bogotá? Entonces, cuando la gente entiende economía, empieza a ser más crítico. Y los jóvenes deben, digamos, porque además, Jerón lo dice, nos gusta un poco la rebeldía. Yo creo que más que la rebeldía, ya cuando uno madura, Jerón, ya uno deja de querer ser rebelde y ser más crítico en términos de no tragar entero, de realmente cuestionar eso que nos están diciendo. Y el papel de la juventud es realmente entender los principios básicos de economía para darse cuenta que hay conceptos que están generalizados, pero no por ello son correctos. Y les pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros en los procesos de formación que hacemos en el ICP, con los cuales ya hemos recorrido más de 300 municipios en 26 departamentos, 32.000 personas alcanzadas, una de las cosas que hacemos es explicarles, por ejemplo, la teoría del valor subjetivo. Porque mucha gente piensa que esta tasa cuesta lo que cuesta hacerlo, la mano de obra y los insumos. Y entonces sobre esa base es que se construye esta teoría de la explotación. Entonces convencen a los trabajadores de que el empresario hace riqueza gracias a que explota el plusvalor entre el trabajo invertido y el valor que lo vende. Pero no tienen en cuenta que esto, para que en el mercado tenga un precio, no depende de eso. Depende del valor en el que los consumidores están dispuestos a pagarlo. Hay un libro inmenso, que es el de Escotado, que son 3 tomos, que es el de los enemigos del comercio. Por cierto, uno pensaría que es exótico que alguien sea enemigo del comercio, pero es exactamente bajo esa argumentación, que es un sofisma, que existen los enemigos del comercio. Así es. Entonces, lo que construyen es toda una narrativa para justificar que la gente, a través de sus decisiones autónomas e independientes, pueda participar del proceso de mercado. ¿Y qué es eso del proceso de mercado? Pues nada diferente a lo que hacemos todos los días, personas tomando decisiones. Unos para producir, satisfacer necesidades y resolver problemas, y otros como consumidores que tomamos decisiones todos los días. Entonces, por ejemplo, cuando vamos donde los emprendedores y siempre les preguntamos, ¿usted en cuánto vende esta tasa? Entonces dicen, no, yo le saco el costo de los materiales, el trabajo invertido, y le pongo un 10, 15%. ¿Y no le parece a usted que más bien usted saca y testea cuánto están dispuestos los consumidores a pagar, y de pronto usted lo vendería mucho más caro, o de pronto no, porque como hay tantos, y entonces su modelo de negocio no fracasa? Y ahora cuando uno habla con los trabajadores es, venga, sí, es muy importante, usted crea y aporta valor al proceso productivo de la empresa, pero es que esta tasa no la logramos vender únicamente a partir de su trabajo. Hay un nivel de riesgo, hay un crédito, hay una inversión, hay una maquinaria, hay una idea, hay un marketing. Es decir, hay todo un ecosistema para que esta tasa la puedan vender en el mercado. No es solamente tu trabajo. Y hay un nivel de riesgo porque al trabajador cada mes le llega la nómina. Pues tenemos que hacerlo.
pero resulta que el ingreso tú lo vas a percibir por allá en 5, 6, 10 o 12 meses, pero tú ya has tenido que haber venido pagando la nómina. Y puede que ese negocio no prospere porque hay tantas tasas de las mismas que nadie quiere pagarlas, nadie quiere comprarlas, o de pronto hay contrabando, y entonces ya no las compran legales sino ilegales. ¿Y quién asume ese riesgo? ¿El trabajador? El empresario. Entonces, es un poco uno, entender la economía es eso, es poder explicar cosas que parecen obvias y que están muy arraigadas en nosotros, y es desafiar ese conocimiento convencional, muy inspirado por las ideas marxistas, porque al igual que Jerome, yo estudié en la misma universidad de Jerome en una maestría, y también tuve que soportar varios ciclos de marxismo y una clase de neoliberalismo, así se llamaba la clase, que supuestamente era, digamos, el lado liberal después de módulos completos de marxismo, una clase de neoliberalismo, y en esa clase la dictaba una señora que trabajó en la administración del actual presidente cuando estaba en la alcaldía de Bogotá, así que se imaginarán que no es muy liberal, que además es una crítica del neoliberalismo y de la regla fiscal. Por eso, porque la academia y en el conocimiento comunitario que tenemos se han arraigado unas ideas equivocadas sobre la economía. Por eso es tan importante que los jóvenes conozcan, y que conozcan a Hayek, a Mises, a von Baber, a la Escuela Austriaca de Economía, a otros pensadores, y que por supuesto entiendan a Marx, porque yo creo que si realmente hacen un esfuerzo de entender a Marx, no serían marxistas. Carlos, ¿y usted qué libro le recomienda a un muchacho que quiere empezar a enterarse de estos temas para empezar a conocerlos? ¿Qué texto? Yo creo que El camino a la servidumbre de Hayek es un muy buen inicio. Rothbard también es un gran autor, y todo lo que se puedan leer de Rothbard es muy desafiante, pero hay un libro que me encanta, que es muy poco conocido, lo escribió una pareja, los Tannehill, que se llama El mercado para la libertad. El mercado para la libertad. Es espectacular y realmente logra abrirle a uno mucho la visión y el enfoque de los temas de economía, y de ahí en adelante ustedes tienen una gran cantidad de autores y de libros, los libros de Juan Ramón Rayo, Anti-Marx, por ejemplo, es un gran libro, tiene El parásito mental de Kaiser, es decir, yo creo que en castellano hay grandes autores, y otros autores de Estados Unidos, Ayn Rand, es decir, libros es lo que hay para uno poder confrontar eso, pero El mercado para la libertad es un libro fácil de leer, pero es realmente un libro que lo confronta a uno con esas ideas que, insisto, tenemos como tan arraigadas producto de qué es lo que hemos escuchado. De acuerdo. Y fíjense en otra cosa, ¿no? La libertad como concepto también es un precepto constitucional, al punto de que en estos días hace un par de meses, que trataban de cambiarle incluso el nombre y el concepto, porque hay personas a las que les gusta cambiar los conceptos, vaciarlos, y especialmente los derechos económicos, vaciarlos. Y decían, hablaban de cambiar incluso la libertad y el orden, a la que hace referencia nuestro escudo. Y decían que orden justo, desconociendo totalmente el concepto centenario de orden público que tiene por fundamento nuestro escudo. Toda esa institucionalidad que subyace a estos asuntos debería atender la Constitución, debería partir de la base de las libertades económicas, y los tres poderes, Jerome, son fundamentales para hacerlo. Uno de los casos más importantes, emblemáticos, que debe preocupar más a los jóvenes que a nosotros, los mayores, es la reforma pensional. Resulta que la Constitución, el artículo 58, que te lo debes saber de memoria, dice que en Colombia se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el arreglo a las leyes civiles, los cuales no podrán ser desconocidos por leyes posteriores. Pero inmediatamente luego dice, se puede expropiar. Pero la expropiación siempre ha sido con indemnización previa y con la intervención, Jerome, de las tres ramas del poder público. Esa es la gran garantía de que la expropiación no sea arbitraria. Cosa distinta puede suceder con la reforma pensional. ¿Qué nos quieres decir de la reforma pensional? Me pongo triste hablando de esto, Cristian. Cambiemos de tema. No, la reforma pensional para mí es una lucha personal. Es decir, a mí eso me afectó mucho. Yo estaba en 10º en el colegio y empecé a hablar de pensiones, a entender de pensiones. Me gustaban las pensiones, pero fue ya en 11, graduándome, que ya empecé a hacer no con mi ahorro, que de pronto si algunas personas que ven esto me conocen, seguramente me conocen es por no con mi ahorro, por hablar de pensiones. Y es que me di cuenta de una cosa muy grave, y era que la reforma pensional no solamente nos quitaba nuestra libertad de escoger en dónde meter nuestra plata,
No solamente eso, sino que además no solo nos quitaba la libertad, sino que nos obligaba a meternos a una estafa piramidal como Colpensiones. O sea, no solamente es malo porque viola la libertad, sino que además viola la propiedad inmediatamente. Entonces, cuando nos dicen que, que tenemos que meternos obligatoriamente a una pirámide como Colpensiones, ahí hay muchos perjudicados, pero los más perjudicados es mi generación. Yo que tengo 19 años, cuando empecé a hablar de pensiones tenía 16. Y es raro que una persona de 16, digamos, se empiece a preocupar por pensiones, pero es que entendí que cuando uno está en un sistema piramidal, cómo funcionaba DMG? ¿Cómo se sostuvo DMG? Porque había suficiente gente engañada aportando, digamos, para sostener a los de arriba, que eran a los que les giraban el dinero. Básicamente igual funciona con pensiones. Todos los jóvenes aportantes al sistema estamos en la base y lo que nosotros aportamos al sistema de forma obligatoria va para pagar las pensiones de los adultos en este momento, de nuestros padres. Hay un problema y justamente llega a buen punto esto porque hace 2 días nada más salió un estudio diciendo que la natalidad en Colombia ya está en 1.2, la tasa de fertilidad. Eso es, mejor dicho, cuando escribieron la reforma pensional, le hicieron basándose en unos supuestos demográficos del 2017, en el que decían que a 2050 la tasa de fertilidad iba a ser de 1,3. Estamos en 2025 y ya es de 1,2, o sea, qué horror. ¿Y qué significa que no haya hijos? Pues que cuando sea mi turno de ser una señora grande, no voy a decir vieja, sino grande, cuando yo ya sea una señora grande y mi generación ya estemos todos adultos a punto de pensionarnos, pues no va a haber suficientes hijos que nos sostengan. ¿Por qué? Porque nos metieron a una pirámide. Entonces, ¿qué significa eso? ¿A qué voy? Que a mi generación la reforma pensional la condena a no pensionarse, a cotizar toda nuestra vida, dar plata al Estado toda nuestra vida para que le paguen la pensión a otros, pero cuando llegue nuestro momento de pensionarnos no hay plata. Esa es la reforma pensional para los jóvenes. Sin contar, eso es solo un pedacito, porque afecta a todos los colombianos, no solo a los jóvenes. Y porque, Cristian, para mí es algo tan personal. Imagínate que cuando yo estaba en 11, en décimo, realmente terminando, mi papá cumplió 62 años. Y mi papá había cotizado 400 semanas, 404 semanas, y por fortuna las había cotizado en un fondo privado. Vamos a decir, por fortuna, ¿por qué? No solamente porque Colpensiones es una estafa, sino por las opciones económicas que daban los fondos antes de la reforma pensional. Mi papá cumple los 62 y dice, voy a pedir mi devolución de saldos. ¿Cuánta plata tenía? Nadie sabía. Él no cotizaba formalmente hace siglos. Entonces, listo. Fue allá a ver cuánto dinero le iban a devolver. Le dieron 112 millones. 112 millones puede que no parezca una cifra grande, pero es que mi papá cotizó toda su vida con un mínimo. Y 112 millones sirvieron para pagar el primer semestre de jurisprudencia en el Rosario de Jerome. Yo, gracias a la devolución de mi papá, de saldos de mi papá, estudio en la Universidad del Rosario. Luego me gané una beca por fortuna, pero gracias a que él le dieron su ahorro, su dinero, yo pude entrar a la universidad y es el dinero con el que él se sostiene. Cuando yo me di cuenta que la reforma pensional eliminaba eso, que entonces a esos afiliados como a mi papá los iban a obligar a recibir una chichigua mensual, uy, la rabia que me dio, la rabia que me da y que por eso es algo tan personal. O sea, ¿cuántas personas, cuántos afiliados que tenían la ilusión de tener la devolución de saldos en Colombia, que aparte es el 80% de colombianos que cotizan al sistema, los que no se pensionan, o sea, casi todo el mundo, gente que tenía esa esperanza, le van a robar esa esperanza de tener su plata para destinarla en los estudios de sus hijos, su sostenimiento, comprarse un carro, un negocio, lo que sea, y en cambio les van a dar desde 82.000 pesos al mes? Eso se llama robo, eso es una confiscación. Y así los abogados y mis profesores de seguridad social, porque tengo profesores de seguridad social justo del Rosario que dicen, eso no es una confiscación, porque en el texto dice, nunca dice que se confiscará ni que se expropiará. ¿Cómo se llama cuando a usted le quitan la plata que usted tiene en su bolsillo y que es suya, que es su propiedad, porque eso es lo que tenemos en el fondo privado? ¿Cómo se llama cuando se lo quitan? Robo, ¿no? Robo. ¿Y quiénes son los ladrones? Colpensiones. Pero no solo Colpensiones, el Estado. ¿Y quiénes? Todos los que aprobaron la reforma pensional. ¿Y a quién están robando? ¿A los ricos? A la gente como mi papá, estrato 2, que fue informal la mayoría de su vida y que cotizó nada más 400 semanas. A personas como esas son a las que están robando, a los que tanto decían defender con su justicia social. Claro, cuando yo me di cuenta de eso, dije, este tema es mío y es personal y es una lucha, y por eso, bueno, ya llevo 3 años
en reforma pensional y me gusta mucho el derecho laboral por el momento, no sé si me voy a dedicar a eso, pero me gustaría poder tener algo de ser de las pocas de este lado en el derecho laboral, porque tú bien lo sabrás, Cristian, son muchos los docentes y laboralistas de izquierda, lastimosamente. Hay otros también muy buenos, tenemos varios Pero amigos, pocos. pero te los menciono. Y un saludo afectuoso a nuestro amigo Escandón, a nuestro amigo Chapman, a nuestro amigo Valdivieso, que tanto han apoyado a FENALCO en estos trámites terribles de la reforma laboral, que es pan para hoy y hambre para mañana. Pero a mí es que me encanta, Carlos, cuando empieza la conversación y uno siente que es evidente el conocimiento frente a estos temas y la pasión aunada al conocimiento produce cosas buenas. Eh, Específicamente, cuando hablábamos hace un momento de fallos del mercado, hay uno que es fundamental y que a mí me encanta desde el punto de vista teórico, que es la simetría de información, ¿no? Y la simetría de información desde el punto de vista del análisis económico del derecho es sumamente fácil de observar y sumamente fácil de ejemplificar. Reforma pensional, reforma laboral. La reforma pensional evidentemente sustrae de la propiedad de quien ha aportado toda su vida unos recursos para entregárselos al Estado, que bajo una economía planificada toma la decisión de qué hace con esos recursos. Eso es un impuesto, una tasa, una contribución, no lo sabemos. ¿Cómo fue la votación? ¿Cómo fue la votación en Cámara de Representantes específicamente de ese proyecto? Y saben todos cómo fue la votación de la reforma laboral. La asimetría de información es una falla en el mercado y es un trabajo importante revelar esas diferencias en cuanto a la información de productos, pero eso se aplica también en el caso de la ciencia política. ¿Quiénes fueron los que votaron en favor de la reforma laboral? ¿Quiénes votaron en favor de la reforma pensional? ¿Quiénes han hecho un trabajo coherente con las libertades económicas? ¿Qué están haciendo ustedes del Instituto de Ciencia Política para solucionar ese problema de asimetría de información y para que todos los colombianos que nos están viendo, ¿no?, y todos los afiliados a FENALCO puedan saber en todas las ciudades del país si las personas por las que han votado en el Congreso están de acuerdo con apoyar a sus empresas, con que sus empresas salgan adelante, o son simplemente promotores de economías planificadas, de aumentar impuestos, de subir costos o de aumentar trámites para hacer invivible el ambiente económico. ¿Qué están haciendo sobre eso, Carlos? Algo muy importante, y es poner en evidencia quiénes son los responsables de las fallas del Estado. Yo no comparto el tema de las fallas del mercado. Creo que el problema es que cuando se utiliza el Estado para corregir las supuestas fallas del mercado, terminan las fallas del Estado costando nomás a todos. Y fíjese el tema de la reforma laboral o cualquier reforma de las que han pasado en el último gobierno. Quienes toman esas decisiones por lo general no pagan el precio de lo que están haciendo, entre otras cosas porque ¿cuántos de ellos tienen una empresa? Bueno, aunque hay un señor que claramente tiene un negocio y lo que hace es explotar a sus trabajadores, pero al margen de ese congresista, lo cierto es que para el instituto es muy importante que los ciudadanos nos informemos en el proceso de toma de decisiones políticas. Y para nosotros ha sido muy importante poner en evidencia cómo actúan los congresistas, ya sean como autores, como ponentes, y la forma como votan en el Congreso los proyectos de ley que tienen afectaciones sobre la libertad económica. Entonces desarrollamos un índice que es el índice de afinidad con la libertad económica, que hace parte de nuestro observatorio legislativo. Lo elaboramos con una metodología muy rigurosa, objetiva, que se basa en los mismos criterios del Fraser Institute de Canadá, que son 5 criterios que nos permiten medir qué tanto un proyecto de ley favorece o perjudica la libertad económica. Si afecta severamente la libertad económica, pues tiene un puntaje muy bajo, y luego, de acuerdo a cómo se comporten esos congresistas en ese trámite de ese proyecto de ley, les asignamos unos puntajes. ¿Esto para qué? Para que precisamente los colombianos empecemos a cambiar las lógicas de relación con el poder. No basta con elegir unos congresistas cada 4 años, Cristian, sino hacerles un seguimiento a qué es lo que hacen.
Porque claro, cada 4 años vienen estos candidatos al Congreso a prometer que ellos van a defender al sector privado, que ellos se van a dar la pela, les piden plata a los empresarios para sus campañas, les piden los votos, que les abran la empresa para ir a echar el discurso, pero resulta que su comportamiento durante 4 años en el Congreso es en contra de todos los principios de la libertad económica. Votan por proyectos de ley que amplían el poder del Estado, reformas tributarias, proyectos de ley que crean nuevos trámites, que imponen más deuda pública, que interfieren en la libertad para comerciar, etcétera. Entonces lo que para nosotros es absolutamente necesario es que en una democracia como la colombiana necesitamos que los ciudadanos puedan asignar responsabilidades. Carlos, ¿y cómo hacemos para consultar ese índice de libertades económicas? Si yo voté por Pedro Rodríguez, ojalá que no exista Pedro Rodríguez en el Senado, pero son tantos los senadores que pagamos con nuestros impuestos y los representantes, algunos de ellos y bastantes buenos, otros no tanto. ¿Cómo hago para ir a buscar a Pedro Rodríguez y saber si mi voto valió la pena o si lo voy a apoyar en las próximas elecciones o no? Buenísimo. 2 cosas. Uno, ahora mismo puede entrar a la página web del Instituto de Ciencia Política, www.icpcolombia.org, y ahí va a encontrar el banner del índice de afinidad con la libertad económica, y eso lo va a llevar a una plataforma donde usted va a tener una imagen del Capitolio del Congreso con los partidos políticos. Usted escoge Senado o Cámara, escoge su partido, digamos que fue el Partido Conservador, casualidad, esto no es un hecho comprobado. Y entonces, ojalá no haya un Pedro Rodríguez de ese partido. Y entonces usted se va a Cámara del Partido Conservador y mira a Pedro Rodríguez cómo votó, y entonces ahí le va a decir que Pedro Rodríguez muy probablemente, como muchos representantes de ese partido, tenga un puntaje menos de 40, es decir, que sus acciones han afectado severamente la libertad económica. Y luego encuentra ahí mismo cuáles han sido los proyectos de ley en los cuales él ha votado, por ejemplo, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma tributaria, etcétera, y entonces está la explicación de por qué él tiene ese puntaje, porque entonces es muy probable que haya votado a favor de esos proyectos de ley que, como sabemos, nosotros previamente los evaluamos y determinamos que afectan la libertad económica. Y lo segundo, Cristian, es que nosotros a final de este año te vamos a hacer llegar a ti y a todos los miembros de FENALCO unas categorías por partidos, por regiones, cómo están los puntajes de todos los congresistas, qué es lo que queremos, y esperamos poderlos visitar en todas las sedes regionales de FENALCO a mostrarles cuál ha sido el comportamiento de las bancadas en cada uno de los departamentos y distritos para que los empresarios puedan tomar decisiones informadas y de alguna manera puedan premiar a aquellos congresistas que se han dado a la tarea de defender la libertad económica, y de alguna manera también puedan castigar y asignarle responsabilidades a aquellos que en el 2022 les pidieron plata y votos y se han comportado en contra de esa voluntad del elector. Tenemos que reivindicar nuestra voluntad como electores. Ellos son unos delegatarios de lo que nosotros les encargamos. Pues bueno, es hora de que ejerzamos la democracia en todo su sentido. Y ahí además vamos también a sacar unas categorías, porque lo que nos hemos encontrado es que hay unos congresistas que no votan, algunos para desbaratar el quórum y no permitir que pasen este tipo de proyectos de ley, pero otros que no votan y resulta que lo que hicieron fue ayudar a armar el quórum. En eso también estamos trabajando porque nos interesa mucho que toda la sociedad civil realmente le pueda hacer un seguimiento profundo al Congreso y asignarle responsabilidades a los congresistas. Qué bueno sería saber una cifra sencilla, ¿no? Y ojalá algún día la tengamos, pero es muy fácil para ustedes sacarla. En promedio en esta legislatura, en Cámara y en Senado, ¿cuál fue el resultado? Simplemente con un promedio simple, sumatoria total de calificaciones dividido en número de congresistas, para saber cómo está calificado en libertades económicas el Congreso. Eso es interesantísimo. Hay otra cosa que es también determinante. Yo creo que hay unos preceptos que son fundamentales. Uno no tiene que profesar ninguna ideología política. Yo creo que en muchos casos, cuando la gente se hace inflexible frente a las ideas, lo que termina siendo es esclavo de ellas. En estos días leía a don Miguel de Unamuno, que creo que es un liberal, ese sí extremo, en cuanto a estos asuntos, y Unamuno decía, hombre, las ideas son para los hombres y no los hombres para las ideas. Entonces sí hay unos principios que son elementales y que uno podría transmitir con libertad, con tranquilidad, y dar a conocer precisamente para no volverse un esclavo.
La pregunta va a terminar siendo para los dos con matices, pero empiezo con Jerome para preguntarle, hombre, ¿cómo se transmiten esos preceptos económicos que son fundamentales, casi elementales, de manera sencilla? Yo, Cristian, creo que esa es la clave de las redes sociales. Yo creo primero que el campo de batalla son las redes sociales. Es en primer lugar. Sobre todo porque mi público son los jóvenes. Los jóvenes pues estamos en las redes sociales. Y si yo le quiero llegar a un joven, que es mi objetivo, para explicarle, por ejemplo, de economía o sobre reforma pensional, yo no me voy a poner a hablarle en términos difíciles. Entonces eso es lo primero. Bajar el lenguaje. La palabra favorita ahorita de nuestros amigos progresistas, desescalar el lenguaje. Pero digamos en términos de decir las cosas de forma sencilla. Eso es lo primero. La otra cosa, y esto yo lo veo más como tips de comunicación para quien quiera empezar a hacer videos en redes. La otra cosa, yo creo que es fundamental decirle a la gente cómo eso lo va a afectar a él directamente. No te va bien a ti en redes, ya por experiencia propia lo digo, si te ponen a hablar, la reforma pensional afectará, no. Pero ven y Su te caso. pregunto, la laboral, Sí. que la han vendido, en estos días estaba viendo la pauta horror. inmensa, inmensa. La pauta de los beneficios con la plata de otros es maravillosa, ¿no? Ujú. Uno quisiera ver a veces la pauta hablando de las obras, Ujú. hablando de cómo se aprovechan los impuestos, hablando de cómo, en fin, el Estado es razonable y racional en cuanto al gasto, cómo se ejecuta Ujú. correctamente, cómo se administra la plata de los otros, en Ujú. realidad. Pero eso no sucede. En el caso de la laboral se está vendiendo unas decisiones como fabulosas, maravillosas. Nada más alejado de la ¿Cómo se le realidad. explica eso a la gente? Lo primero, por ejemplo, si uno se dirige a un joven es decirle, si usted cree que va con la reforma laboral a conseguir trabajo apenas se gradúe más fácil a como lo es ahorita, está loco, está totalmente equivocado. Entonces es decirle, actualmente es difícil conseguir trabajo apenas uno se gradúa, sin duda. ¿Por qué es difícil? Pongámoslo, por ejemplo, porque es muy costoso para un empresario contratar a una persona. Si le van a pagar el mínimo que uno dice, no, un mínimo graduándome de la universidad es poco, dice un estudiante que se gradúa, dice, no, un mínimo no le cuestas a la empresa, le cuestas 2.600.000, creo, o sea, bastante, tener un contrato laboral. Y ahora imagínate si es más. Y ahora imagínate si entras a competir en un mercado con gente que ya tiene experiencia laboral y tú pues hasta ahora estás saliendo. Y ahora, con la reforma laboral, en vez de hacer que sea más barato, digamos, contratar, lo hacen más costoso. Entonces, ¿qué incentivos va a tener el empresario para escogerte a ti y no al profesor Chacón, que es un crack? O sea, si me ponen, por ejemplo, si tú Sí que eres el lo es. empresario y vas a contratar a alguno de los dos, pues es evidente que lo vas a escoger a él. Si nos vas a pagar lo mismo, él tiene muchísima más experiencia, más conocimiento, más de todo que yo. Y si es caro, ¿cómo vas a preferir al joven que acaba de preferir de graduarse? Entonces, si uno como joven creen que gracias a la reforma laboral que le incrementa los costos al empresariado para contratarlo, van a contratar, es que digamos, no está en nada, no lo entiende. Entonces, aquí viene otra cosa, y es, dicen que la reforma laboral, por ejemplo, le va a arreglar la vida al señor que vende bonais afuera de las universidades y el que vende empanadas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a arreglarle la vida al informal? O sea, empezando con que la reforma laboral está dirigida a menos del 50% del país, que son los trabajadores formales. ¿Cómo le va a solucionar Perdona, menos del 50% de los trabajadores del de los país, trabajadores? Sí, o ¿no? sea, Que saca a los desempleados, saca a los de ese nombre tan horrible, a los que les dicen ninis, ninis, que son los que ni ni estudian estudian ni ni trabajan, trabajan. que son 3 millones de muchachos en Colombia. Ujú. ¿Mm? O sea, si ya partimos del hecho de que no va a arreglarle la vida al trabajador informal porque es que no hace nada para que lo contraten, sino en cambio hace que sea más difícil contratarlo, ¿dónde están los beneficios? Y otra cosa, que nosotros solemos creer que es que todas las empresas en Colombia son Postobón, Alquería, Terpel. Todos creemos que son grandes empresas que no, pero es que al empresario ¿qué le cuesta contratarme? ¿Qué le cuesta pagarme un poquito más? Ustedes me corregirán que tendrán mejor los datos, pero las grandes empresas como Postobón ni siquiera son el 1% de Colombia. Oye, pero te voy a preguntar una cosa. Sí. Diles, por favor, dónde te siguen y cómo te siguen en Ah, redes. bueno, sí. Antes de, Síganme. pero termina. ¿No? Sí, sí. Bueno, entonces, ni siquiera son el 1% en Colombia. Es decir,
a las personas, a los empresarios a los que va a ir dirigida esa reforma laboral es al señor panadero de su barrio que antes era informal y que ahorita hizo todos los esfuerzos para montar otra panadería y que ya tiene ingresos y que tiene contratados a 2 empleados, a ese microempresario, que listo, que no, que paga un mínimo muy poquito. Ahora imagínese si a este señor le empiezan a decir, no, que hay que sumarle los recargos, que hay que sumarle mucho más dinero. ¿Cómo rayos ese señor panadero va a empezar a pagarle más a los 2 empleados que tiene si es que sus ventas, ¿quién dijo que se van a incrementar? ¿Sí? O sea, son más costos. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el señor panadero dice, oiga, estoy hasta el cuello, me asfixiaron, me toca echarlo. Y echa uno, lo despide. Entonces, ¿qué termina haciendo la reforma laboral? Creando más desempleo. O sea, todos los efectos contrarios. Bueno, ahora sí, síganme en redes. En redes salgo como @soyjerome. Jerome se escribe Jerome, J-R-O-M-E. Soy Jerome raya al piso en todas mis redes. Ay, estoy muy feliz. En TikTok acabo de llegar a 105,000 seguidores en TikTok. En Twitter tengo 53,000 y en Instagram despegué y ya estoy en 75,000. Muy feliz. Muy feliz porque hablo de política, pues yo no hablo de cosas raras, digamos, de influencers o así. Yo hablo de política. Y de fútbol. Y de fútbol, sí. Si no les gusta el fútbol, seguramente se van a aburrir viendo mi perfil, pero sí. De política y de fútbol. Entonces síganme en redes, yo hago videos sobre esto, sobre pensiones, sobre todo sobre economía. También tengo una columna en La República, que hoy de hecho se publicó. Usualmente se publica los miércoles, pero esta semana fue el jueves. Tengo una columna en La República que es una tribuna universitaria en la que explico de forma sencilla economía, digamos así, una economía al andén. Entonces, si les interesa, también me pueden leer en La República y enviarme un mensajito también preguntándome cosas. Carlos, casi se ha vuelto un pecado que uno le hable a la gente de estos temas que son elementales. Ahora estaba pensando que se me dañó el lapicero, ¿no? Y entonces en un régimen de libre competencia, evidentemente yo puedo escoger entre este lapicero y otro lapicero. En un régimen planificado yo tendría que comprar el que el Estado me suministre o me diga. Esos son principios elementales. ¿Cómo hace un empresario para transmitirle, sin que sea pecado, por supuesto, sin que esté mal, a la gente que trabaja con él, a sus compañeros, a sus amigos, sin ofender políticamente, porque ahora estamos en una época en la que, a diferencia de la época nuestra, quizá de la mía, porque ustedes son más jóvenes que yo, las personas son mucho más delicadas para estos temas. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden transmitir estas cosas que son elementales para hacer contrapeso frente a ideologías caducas que exigen que uno tenga el lapicero que el Estado le exige, aunque ese lapicero termine en este estado? Vea, Cristian, una cosa que es muy importante que nosotros llevamos hablando desde el Instituto de Ciencia Política hace mucho tiempo, y es, nosotros tenemos que dejar de ser vergonzantes y decir con claridad que defendemos el libre mercado, la libre competencia, que defendemos el capitalismo y que defendemos el papel de los empresarios en la sociedad. Uno de los problemas es que nos comimos el cuento de que teníamos que ser apolíticos y eso es imposible, no somos apolíticos, podemos ser apartidistas. El ICP es una organización de la sociedad civil apartidista, es decir, nosotros no apoyamos a ningún candidato ni partido político en específico, hablamos con todos. Nosotros hemos tenido en el ICP a todas las bancadas del Congreso en nuestras mesas del Observatorio Legislativo, pero eso no quiere decir que seamos apolíticos. El empresario puede ser apartidista, puede que no le guste un partido o no promueva un candidato, pero es un actor político de la sociedad civil. Y entonces, como nos dejamos comer el cuento de que había que ser apolíticos, entonces decidimos callarnos y ser transaccionales con los políticos. Entonces yo pongo una plata para campaña, le hablo la puerta para que eche un discurso y tenga unos votos y usted habla por mí. No, hay que recuperar el sentido político de la participación de los empresarios en la vida pública del país. El 84, nosotros hacemos unas encuestas con Yanjas que se llaman Sabemos, la opinión ciudadana, y el 84% de los encuestados opinaba que los empresarios deben tener un papel muy activo en el debate político del país. 84% de los encuestados. Es decir, la gente está esperando que el empresario asuma una vocería, pues es un líder natural de la sociedad civil, del sector privado. ¿Qué les hemos dicho? Hay que movilizarse, hay que empoderarse, hay que tener agenda, por eso tenemos una iniciativa que se llama L3P, que es la hoja de ruta para liberar el potencial de las personas y del país, con la que estamos promoviendo realmente una discusión programática de cara a las elecciones y de lo que debe ser la transformación de Colombia para salir
de un Estado excesivamente intervencionista que nos ha impedido desatar todo el potencial de las personas y del país por unas transformaciones profundas que resuelvan los problemas que sufren hoy millones de colombianos, y los invitamos a que se sumen a esa iniciativa. Ya varios candidatos presidenciales se han reunido con nosotros a conocer estas ideas. Lo segundo, formar en el metro cuadrado. Entonces, cuando le preguntan a una empresa, ¿pero qué hacemos? ¿A quién elegimos? No, antes de pensar a quién elige, haga la tarea en su metro cuadrado, en su empresa. Hable con sus trabajadores de política. Una cosa es que usted no puede decirles por quién votar, ¿cierto? O no puede coaccionarlos para que voten por un candidato, pero usted sí puede hablar de ideas políticas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Desde el año 2019 desarrollamos una academia de formación que se llama la Academia ICP, y hemos desarrollado programas de formación para hablar de economía, de estos conceptos que hemos hablado acá, y para hablar de las reglas de juego de esa democracia liberal que tenemos que salir a defender todos. Y hacemos algo muy importante, y es que los trabajadores y los colaboradores se sientan parte del sector privado. Y uno de nuestros programas se llama Creadores de Valor y el otro programa se llama Decisiones que Construyen País. Creadores de Valor lo que hace es demostrarle a los trabajadores y colaboradores por qué ellos son creadores de valor también, por qué tienen espíritu empresarial, cómo se benefician ellos de eso que nosotros llamamos sector privado, y qué pasa cuando permitimos que ese sector privado sea atacado, sea estigmatizado, nos coloquen barreras, impuestos, regulación, tributos. Eso al final del día les destruye a ellos las oportunidades de salir adelante. Y entonces buscamos generar con ellos una identidad a través del concepto de creación de valor entre lo que ellos hacen, lo que hace la empresa y cómo eso transforma la realidad de sus comunidades. Y el otro programa lo que busca es incentivar y mostrar que si no participamos de las decisiones democráticas, otros van a tomar las decisiones por nosotros, y está claro que si no lo hacemos, pues las decisiones que otros van a tomar las van a tomar sobre nuestra vida, porque ellos no pagan ningún precio por los errores. Y si un empresario quisiera acceder a un programa de estos o conversar con ustedes sobre la posibilidad de desarrollarlo en su empresa, ¿cómo se comunica con ustedes? Buscarnos a través… ¿Es difícil? No, es muy fácil. La página web del Instituto de Ciencia Política, que ya la habíamos dicho, www.icpcolombia.org. Nuestras redes sociales en Twitter estamos como @icp.colombia. Estamos también en Instagram. Nos pueden escribir, ahí están los números de contacto, info@icpcolombia.org es nuestro correo. En nuestra página web encuentran también cómo contactarnos, y van a encontrar un segmento de la academia, y en YouTube tenemos además varios testimonios de empresarios, de trabajadores, de las personas a las cuales les hemos dado esta formación, para que se den cuenta el impacto que estamos teniendo y la forma realmente de ayudar a construir esa narrativa desde el sector privado, que es con la que tenemos que demostrar que podemos entre todos sacar a Colombia adelante defendiendo la libertad económica y la democracia liberal. Les pido solamente en 2 minutos un mensaje para todos los jóvenes que nos ven, porque es que hace un momento hablábamos con Jerome de la terrible situación de los muchachos que ni estudian ni trabajan, que precisamente cuando uno ni estudia ni trabaja y cuando tiene la cabeza llena de estas ideologías de odio y de estos mensajes feos, pierde la esperanza. ¿Cómo hacer para que los jóvenes en 2 minutos recuperen la esperanza? Y es una pregunta para los dos. ¿Cuál debe ser el compromiso de todos para que los jóvenes recuperen la esperanza? Yo creo que eso empieza por algo personal, ni siquiera va a ser una respuesta política. Cuando los jóvenes amamos lo que hacemos, cuando le metemos corazón, yo siempre me gusta esa canción de alma, corazón y vida. Yo creo que hay que hacer las cosas con alma, corazón y vida. Si uno encuentra una pasión en lo que hace, seguramente va a encontrar una pasión en preocuparse por cosas del país. Pero entonces, para un joven que en este momento no está estudiando ni trabajando, ya sea por dificultades económicas, porque no saben qué hacerlo, demás, es, en primer lugar, decirle que busque prueba, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, hasta que encuentre lo que le mueve el alma, la pasión de su vida. Si no necesariamente es lo que digan los papás, es lo que realmente le gusta y es bueno. Y si se anima a emprender, ahí está la otra cosa, que yo sé que es muy difícil, emprender, pues usualmente uno dice, ¿quién me va a comprar lo que yo hago? ¿Quién va a contratarme en recitales de música si soy un pianista que, pues, nadie me conoce? Bueno, eso llega, esas cosas llegan. En primer lugar, y yo lo digo muy así porque yo creo que soy muy promotora de la pasión y del enamorarse de las cosas que uno hace. Si lo hacen así, el mercado lo empieza a premiar. O sea, sí, eso es lo principal. Esa es la ventaja de la libertad, ¿no? Que uno tiene la esperanza, la posibilidad de levantarse y de pensar que mañana puede ser mejor si uno trabaja y si uno se esfuerza. Exacto. Carlos, la misma pregunta.
reconocer el valor que tienen por ser seres humanos, su valor intrínseco, que ese valor puede estar hoy siendo obstaculizado, destruido por decisiones que se han tomado, pero eso no nos limita. Colombia es un país que tiene una tradición de mucha resiliencia, a pesar de tantos problemas, no hemos caído en la tragedia como se ha pasado en otros países y en gran medida porque los colombianos tenemos algo que nos mueve a cumplir con ese propósito. Descubrir el propósito, que es lo que Jerome llama pasión, descubrir el propósito también es lo que los va a movilizar. Entender que ese propósito puede transformar su vida, la de su familia, la de su comunidad y la del país. No tenerle miedo a salir adelante, entender cómo funciona el mercado, no reñir con aquello que le va a generar prosperidad. Es que uno no puede querer ser próspero y querer ser rico odiando la riqueza, cayendo en las trampas y en la demagogia de quienes satanizan el capitalismo y el libre mercado, que es la forma de crear riqueza y oportunidades. Entonces yo creo que es hora de que asuman las potencialidades que tienen, se esfuercen por cumplir ese propósito que se fijen y entiendan que es en el mercado donde van a encontrar el camino para su prosperidad, su progreso, su calidad de vida y para cumplir con ese propósito. Y que entiendan también que las decisiones en política son importantes. Hay dos modelos y esto no es de derecha o izquierda. Hay un modelo que es el modelo de la libertad y el modelo de la coerción. Quienes prometen soluciones fáciles por lo general lo hacen a través de la coerción. Y es decirle, tranquilo que yo le voy a dar todo, pero tengo que quitarle a alguien más. Ese alguien más pueden ser ustedes mismos. Entonces no se dejen comer el cuento de que la coerción es la vía para la prosperidad. Ningún país se ha hecho rico a punta de coerción. Los países y las sociedades y las personas nos hacemos ricas donde hay libertad. Sí, de acuerdo. Pues muchas gracias a los dos. La verdad es que ha sido un gusto, la hemos pasado muy rico y con seguridad ustedes que nos están viendo también lo están pasando bien. Alguien decía, Carlos, que es terrible cuando a uno lo tratan de hacer feliz a la fuerza. Y efectivamente eso es lo que puede estar pasando. De manera que ojalá, queridos amigos, nos sigan acompañando en Fenalco Junior. Que sigan apostándole al país, que sigan creyendo que sí hay un mañana y recuerden siempre que lo contrario a la alegría no es la tristeza, es el miedo. Y no podemos permitirnos sentir miedo y tampoco podemos permitirnos que haya otros que hablen por nosotros. Por eso desde Fenalco, que es la fuerza que une, cuenten con la certeza de que no hablaremos por ustedes, sino que apoyaremos y ayudaremos para que su voz sea cada vez más fuerte. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias.